Bueno, entonces hoy vamos a ver la primera parte del capítulo 2, que lleva por título Magnitudes escalares y vectoriales. En primer lugar, vamos a definir una magnitud escalar. ¿Ya? Una magnitud escalar queda definida por un número y una unidad. Como por ejemplo, tenemos el volumen, la temperatura, el tiempo, la masa. Yo puedo medir el volumen de un cuerpo y decir que es 15 metros cúbicos. Entonces, 15 es el número y metro cúbico la unidad. En cambio, hay otras magnitudes que para estar definidas no solamente requieren de un número y una unidad, sino que requieren de una dirección y sentido. Como ejemplos de magnitudes vectoriales tenemos muchas. Podemos citar al desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza. Aquí en la figurita que ven, cuando esté la figurita pequeñita en su celular, pueden ustedes ampliar su imagen. Entonces, en esta pequeña figura tenemos un auto que avanza de norte a sur con una velocidad v y su movimiento es horizontal. Entonces, si la velocidad es 80 kilómetros por hora, para nosotros los 80 kilómetros por hora representa la magnitud. Como el movimiento es horizontal, eso significa su dirección. Y si avanza de norte a sur, entonces su sentido es de norte a sur, porque puede estar moviéndose de sur a norte. Entonces, esa es la diferencia entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Vamos a ver ahora qué es un vector. Un vector es un segmento rectilíneo que nosotros en física lo utilizamos para representar a una magnitud vectorial. Nosotros el vector lo vamos a representar por una flecha. La punta de la flecha indica el sentido y la longitud de la flecha representa el valor o el módulo del vector. Entonces, gráficamente podemos mostrar en esta figurita. Entonces, la punta de la flecha es el extremo. El otro lado, el origen del vector, que alguna vez cuando lo estamos representando para una fuerza, también recibe el nombre de punto de aplicación. ¿Ya? Y la longitud viene a ser el módulo o el valor de dicho vector. Vamos a ver el vector desplazamiento. El vector desplazamiento es un vector que lo vamos a utilizar mucho en cinemática, cuando describamos los diferentes tipos de movimiento. ¿Por qué es importante el vector desplazamiento? Es importante porque representa el cambio de posición que sufre un cuerpo. Este vector nos determina a nosotros el movimiento de un cuerpo de un punto a otro. Aquí en la figura, fíjense, yo tengo un punto A y tengo un punto B. Yo puedo ir del punto A al punto B por diferentes caminos. Si yo estoy en la Facultad de Tecnología y quiero ir a la plaza, entonces tengo varias alternativas, ¿no ve? Me puedo ir por la avenida, o me puedo, digamos, entrar por la calle España, me voy por Belgrano, Villa Fátima, o me puedo ir a dar una vuelta por Villa Baroa y llegar a la plaza. Todos esos caminos o esas alternativas reciben el nombre trayectoria. Como por ejemplo, aquí estoy trazando una trayectoria con línea amarilla. Entonces yo puedo ir por este camino amarillo y llegar al punto B, ¿no? O puedo ir por cualquier otro. Pero si yo voy en línea recta o yo trazo una línea recta que une el punto A y el punto B, esa línea recta o este segmento rectilíneo que lo estoy representando con D y su flechita arriba, recibe el nombre de vector desplazamiento. Y las otras alternativas o los otros caminos reciben el nombre de trayectorias. Si yo parto del punto A, voy al punto B y retorno nuevamente al punto A, entonces mi desplazamiento es cero. El vector desplazamiento recibe el nombre de vector nulo o vector cero.
Vamos a ver algunos tipos de vectores que se utilizan sobre todo en las operaciones de suma, en las operaciones de diferencia, en las operaciones de multiplicaciones, etcétera, etcétera. Tenemos en primer lugar los vectores colineales. ¿Cuáles son los vectores colineales? Son aquellos que están contenidos en una misma línea de acción. Aquí en esta figura, yo estoy trazando una línea segmentada que une el punto O con el punto X. Entonces, esa línea segmentada recibe el nombre de línea de acción. Si en esa línea yo represento varios vectores, esos vectores reciben el nombre de colineales. Tenemos vectores concurrentes. Los vectores concurrentes son aquellos cuyas líneas de acción se cortan o concurren en un solo punto. Ejemplo, aquí en la figura tengo yo tres vectores. La línea de acción del vector A pasa por el punto O. La línea de acción del vector B pasa por el punto O. La línea de acción del vector C también pasa por el punto O. Es decir, las tres líneas de acción se están cortando en el punto O. Y por lo tanto, estos vectores reciben el nombre de vectores concurrentes. Vectores coplanares. Si nosotros representamos dos o más vectores en un plano, reciben el nombre de vectores coplanares. Vectores iguales. ¿Cuándo serán iguales dos vectores? Dos vectores serán iguales cuando tengan el mismo valor, la misma dirección y sentido. Aquí el vector A es igual al vector B, porque el vector A tiene 3 unidades, el vector B tiene 3 unidades, el sentido de A es de izquierda a derecha, el sentido de B también es de izquierda a derecha. Por lo tanto, esos dos vectores son iguales. Vamos a ver qué es un vector opuesto. Si yo tengo un vector A, el vector opuesto de A o el vector negativo de A será otro vector que tenga la misma magnitud y dirección, pero sentido contrario. Entonces, al vector negativo o al vector opuesto le vamos a colocar un signo menos por delante. Aquí en la figura yo tengo el vector A. El vector A es un vector que tiene 3 unidades horizontal, pero el sentido es de izquierda a derecha. El vector negativo de A o el vector opuesto de A será otro vector que tenga la misma magnitud, esté horizontal, pero su sentido sea de derecha a izquierda. Entonces, este vector es el opuesto o el negativo de A, y por eso lo colocamos un signo menos. Este tipo de vectores se utiliza sobre todo en los cálculos de diferencia o en las operaciones de diferencia de vectores. Vamos a ver ahora las operaciones con vectores. Y vamos a ver en primer lugar la suma de vectores. La suma de dos o más vectores siempre nos va a dar como resultado otro vector. Y el vector resultante ha de producir o produce el mismo efecto que todos juntos. Hay que tener mucho cuidado que cuando nosotros sumamos vectores, no se cumplen las leyes del álgebra. Es decir, yo no puedo decir que un vector que vale 5 y otro vector que vale 10 es 15. Es decir, que la suma vectorial es muy diferente de la suma aritmética o de la suma algebraica. ¿Ya? Ahora, para sumar vectores, tenemos métodos gráficos y métodos analíticos. Los métodos gráficos hoy ya no se utilizan porque no se obtienen buenos resultados. En cambio, los métodos analíticos se utilizan mucho. ¿Por qué? Porque los resultados tienen un mayor grado de precisión. Sin embargo, los métodos gráficos nosotros lo utilizamos para aplicar el método analítico, para aplicar las ecuaciones o las fórmulas. ¿Por qué? Porque siempre es importante hacernos una gráfica para sumar los vectores. Esa gráfica nos permite a nosotros orientarnos de una manera mejor la resolución del problema o la suma de dos o más vectores.
Entonces vamos a repasar cuáles son esos métodos gráficos, ¿ya? En primer lugar tenemos el método del triángulo. Como su nombre lo indica, hay que formar un triángulo. El método del triángulo se utiliza para sumar dos vectores, ¿ya? Y esos vectores tienen que ser coplanares y concurrentes. Entonces yo tengo... Antiguamente, para sumar en forma gráfica, se tenía que disponer de algunos instrumentos, diremos, de una regla, de una escuadra, de un transportador y de un papel milimetrado o cuadriculado. ¿Por qué? Porque esa suma gráfica se hacía a una determinada escala, ¿ya? Entonces, si tenemos aquí representados el vector A y el vector B, sus líneas de acción se cortan, por lo tanto, son vectores concurrentes y coplanares, están en el mismo plano. Entonces, traslada el vector A y a continuación se traslada el vector B manteniendo magnitud, dirección y sentido. Y luego se traza una flecha del origen del vector A al extremo del vector B. Y hemos formado el triángulo. Entonces, esta resultante vectorialmente será igual a A más B. Tenemos el método del paralelogramo, que también se utiliza para sumar dos vectores coplanares y concurrentes, ¿ya? El vector resultante se encuentra en la diagonal y el punto de aplicación de la resultante siempre nace o parte del origen de los dos vectores. Entonces, aquí en la figura yo nuevamente tengo el vector A y el vector B. Sus líneas de acción se cortan y forman un ángulo tita. Entonces, lo que hacemos en primer lugar es traslado yo el vector B o el vector A, no importa. Traslado el vector B manteniendo módulo, dirección y sentido con una escuadra. Se lo puede hacer eso en forma gráfica o si no en forma aproximada. ¿Por qué? Porque lo que vamos a aplicar nosotros en este capítulo es la resolución de ecuaciones para los métodos analíticos, ¿ya? Entonces luego trasladamos el vector A de tal manera que los dos partan del mismo origen. Entonces una vez que hemos trasladado el vector A y el vector B, entonces ahora trazamos paralelas a dichos vectores. Entonces trazo una paralela del vector B que pase por el extremo de A. Luego otra paralela del vector A que pase por el extremo de B. Y luego esta flecha roja que viene a ser la diagonal de este paralelogramo viene a ser la resultante. También tenemos el método del polígono que se utiliza para sumar varios vectores. Cuando tenemos 3, 4 vectores podemos utilizar el método del polígono. Aquí tengo yo la suma del vector A más el vector B más el vector C. El vector resultante será la flecha o la línea que una el origen del primer vector con el extremo del último vector. En este caso, esa resultante será igual a la suma vectorial de A más B más C. Algunas propiedades que tenemos que tomar en cuenta en la suma de vectores. En la suma de vectores se cumple la ley conmutativa, se cumple la ley asociativa y se cumple la ley distributiva. La ley conmutativa y la ley asociativa nos permiten sumar 2 o 3 vectores, ya sea en forma conmutativa o ya sea en forma asociativa. Y la ley distributiva nos permite hacer operaciones de sumas cuando tenemos nosotros vectores y escalares. En este caso, M y N son números reales que pueden ser positivos o negativos. Y A y B son vectores. Entonces, si yo tengo la suma de dos números o la suma de dos escalares multiplicados por el vector A, yo puedo separar en dos vectores, el vector MA más el vector NA, ¿ya? Entonces, de esa forma podemos distribuir nosotros. Eso para facilitar las operaciones en algunos problemas o en algunos ejercicios. Vamos a ver ahora cuáles son los métodos analíticos que utilizamos para sumar vectores. Los métodos analíticos consisten en aplicar algunas leyes, ¿ya? O aplicar ecuaciones para resolver el problema o para sumar dos o más vectores, ¿ya?
Entonces, lo que vamos a utilizar nosotros para sumar vectores en forma analítica son la ley de los cosenos y la ley de los senos cuando tengamos triángulos oblicuángulos. En cambio, cuando tengamos un triángulo rectángulo, también podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Se utilizan las funciones trigonométricas, seno, coseno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, aquí en la figura tengo yo dos vectores, el vector A y el vector B. Las líneas de acción de estos dos vectores forman un ángulo alfa. Si utilizara el método gráfico para determinar la resultante, entonces tendría que trazar una línea paralela al vector B que pase por A. Otra línea paralela al vector A que pase por B. Entonces, ¿qué es lo que hemos formado? Es un paralelogramo. Entonces, la diagonal o esta línea o esta flecha roja es la resultante que lo estoy representando yo con la letra mayúscula S. Fíjense, esta línea recta o esta diagonal me separa a mí el paralelogramo en dos triángulos, ¿no ven? Un triángulo que está aquí por encima de la línea roja, y otro triángulo que está por debajo. Entonces, a estos triángulos le estamos representando sus ángulos internos, y en este caso también el ángulo complementario. Entonces, este ángulo alfa que forma A con B también se reproduce aquí, porque aquí está también el vector A, y esta es la línea de acción de B, entonces alfa se reproduce aquí. El ángulo opuesto a este lado, diremos, de este triángulo, al lado S, estoy representando con la letra phi. El ángulo opuesto al lado B lo estamos representando con beta, ¿ya? Y finalmente, el ángulo opuesto al lado A lo estoy representando yo con tita, ¿no? Esos ángulos también se reproducen en el triángulo de arriba. Entonces, la ley de los cosenos me dice que la magnitud de este vector resultante que lo estoy representando con S será igual a raíz cuadrada de la magnitud de A al cuadrado más la magnitud de B al cuadrado más el doble producto, diremos, de la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Entonces, si yo conozco la magnitud de los dos vectores A y B y conozco el ángulo que forma A y B, entonces yo puedo determinar la magnitud de la suma aplicando la ley de los cosenos. O también yo puedo aplicar la ley de los senos cuando tenga que calcular algún ángulo, cuando tenga que calcular la magnitud de la resultante o cuando tenga que calcular la magnitud de alguno de los dos vectores. Puede ser que yo conozca el vector resultante, uno de los vectores del vector A, y tenga que calcular cuánto vale el vector B. Entonces, en ese caso, aplicamos la ley de los senos. La ley de los senos me relaciona el lado con su ángulo opuesto. Entonces, aquí en la figura podemos ver nosotros que S dividido el seno del ángulo phi es igual también a S dividido el ángulo complementario, que es alfa. Será igual a la magnitud de A dividido el seno del ángulo tita. Y también será igual a la magnitud de B dividido el ángulo opuesto, en este caso dividido el seno de beta. ¿Ya? Cuando resolvamos los ejercicios vamos a ver cómo se aplican estas dos leyes y sumada, en algunos casos también les decía, el teorema de Pitágoras. La diferencia o sustracción de dos vectores también se lo determina aplicando la ley de los cosenos. Si yo tengo los vectores B1 y B2, si yo quiero encontrar la magnitud de la diferencia del vector B2 menos el vector B1, o la diferencia del vector B1 menos el vector B2, yo aplico la ley de los cosenos, pero colocando aquí el signo menos. Entonces, la magnitud del vector diferencia será igual a la raíz cuadrada de la magnitud de B1 al cuadrado más la magnitud de B2 al cuadrado menos
siempre que sea diferencia, tenemos que colocar aquí el signo menos. Menos el doble producto de B sub 1 por B sub 2 por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Entonces, aquí en la figura estamos viendo nosotros que el vector B sub 1 y el vector B sub 2 forman un ángulo tita. Fíjense gráficamente, esta diagonal o esta flecha verde me representa el vector suma. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo trazo una paralela al vector B1 que corta aquí en B2. Trazo otra paralela al vector B2 que corta aquí, en este caso, a B sub 1. Y esta diagonal es la suma. ¿Cómo encuentro la magnitud de esta suma? Con esta ley de los cosenos, pero colocando aquí el signo más. ¿Cómo encuentra la magnitud del vector diferencia? Fíjense, aquí yo tengo dos vectores diferencia. Esta flecha negra me da la diferencia entre B2 menos B1. Y esta flecha amarilla me da la diferencia entre B1 y menos B2. Entonces, aquí utilizamos el concepto del vector negativo o el vector opuesto. Si yo quiero hacer la diferencia B2 menos B1, yo tengo que sumar al vector B2 el vector negativo menos B1. Entonces, si este es el vector B sub 1, el vector negativo o el vector opuesto de B sub 1 será otro vector que tenga la misma dirección y magnitud, pero sentido contrario. Entonces, este B1, fíjense, lo traslado aquí arriba con la flecha hacia la izquierda. Entonces, lo estoy cambiando el sentido. Entonces, este viene a ser el vector negativo menos B sub 1. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahora? Estoy sumando el vector B2 más el vector menos B1. Y la resultante viene a ser esta diferencia, la flecha negra. Lo mismo, si yo quiero hacer B sub 1 menos B sub 2, tengo que reemplazar el vector negativo de B sub 2. Entonces, B sub 2 tiene una flecha, la punta de la flecha está hacia arriba. El vector negativo tendrá la punta de la flecha hacia abajo. Entonces, este vector B2, si yo lo cambio el sentido y lo trazo aquí a continuación de B sub 1, ¿qué estoy haciendo? Estoy sumando el vector B1 más el vector negativo o opuesto B sub 2. La resultante es esta flecha amarilla. Y si yo hiciera escala y mediría la longitud de la flecha amarilla, sería igual a la longitud de la flecha negra. Y por eso decimos que la diferencia entre B1 y B2 o B2 menos B1 es la misma. Estoy hablando de la magnitud o el valor de la diferencia va a ser la misma y lo calculamos con la ley de los cosenos. Bueno, en la suma de vectores también se utiliza un método que recibe el nombre composición y descomposición de vectores. Aquí en la figura del lado derecho, en la parte superior, estoy representando un vector B en un eje de coordenadas X y Y. Y por lo tanto, ese vector va a tener dos componentes, ¿ya? En este caso, la dirección del vector B lo representamos con el ángulo tita. El ángulo tita representa la dirección del vector B, que siempre lo vamos a medir por encima del eje X positivo, ¿ya? Entonces, este vector B tiene dos componentes. Una componente en la dirección X, que lo representamos con Bx, y otra componente en la dirección Y. Si nosotros representamos un vector en el espacio o en tres direcciones o en los ejes de coordenadas X y Z, ese vector también va a tener tres componentes, ¿ya? Entonces, en este caso, la componente Bx, como es el lado adyacente de este triángulo, será igual a B coseno de tita, y la componente B sub Y será igual a B seno de tita. La suma de B sub Y B sub X me dará la magnitud del vector B. ¿Y cómo lo encuentro? Aplicando en este caso el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque se trata de un triángulo rectángulo. Entonces, la magnitud del vector B será igual a raíz cuadrada de Bx al cuadrado más By al cuadrado.
igual a la suma de los cuadrados de sus lados, adyacente y opuesto. Aquí también podemos calcular el ángulo conociendo el valor de Bx y By. Entonces, tangente θ es lado opuesto sobre el lado adyacente, By sobre Bx. Este método de la composición y descomposición de vectores se utiliza para varios vectores que estén representados en un eje de coordenadas X, Y o en un eje de coordenadas X, Y, Z. Vamos a definir ahora al vector unitario. ¿Qué es un vector unitario? ¿Ya? Para empezar, un vector unitario, ¿ya? Su magnitud es igual a 1 y no tiene unidad. ¿Ya? El vector unitario vale 1 y no tiene unidades. Nosotros en física lo utilizamos simplemente para indicar su dirección y sentido en el espacio. Cuando nosotros trabajemos con un eje de coordenadas X, Y o en dos direcciones, vamos a utilizar la letra I minúscula para representar un vector que se encuentra en el eje X positivo, menos I en el eje X negativo. Vamos a utilizar el vector unitario J para representarlo en el eje Y positivo y menos J en el eje Y negativo. Y más adelante, cuando veamos en tres direcciones o en el espacio, vamos a utilizar el vector el vector K para representar en el eje Z positivo y menos K para representar en el eje Z negativo. Entonces, como la única función del vector unitario es indicarnos la dirección y sentido del vector, veamos en primer lugar una representación de un vector en un eje de coordenadas X y Y. Entonces, en esta figurita estoy representando un vector A en un eje de coordenadas X y Y. El vector unitario Y está aquí en el eje X positivo. El vector unitario J está representado aquí en el eje Y positivo. Las componentes del vector A también están representadas tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces yo puedo escribir AX igual a AX multiplicado por Y. Como Y vale 1 y no tiene unidades, entonces yo no estoy afectando en absoluto la magnitud de la componente AX. La componente AY también puedo escribirlo como AY por J. Como J vale 1 y no tiene unidades, AY es igual a AY. Y si yo sumo las dos componentes AX y AY, voy a tener que A es igual a AXY más AYJ. En este caso estoy sumando las dos componentes de los vectores que están en el eje X, porque Y positiva representa el eje X positivo y J positivo representa el eje Y positivo. Si nosotros tenemos dos vectores representados en un eje de coordenadas X y Y, los dos vectores tendrán dos componentes, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces el vector A será igual a AXY más AYJ y el vector B será igual a su componente BXY más la componente B sub YJ. Si yo quiero sumar el vector A más el vector B, tengo que sumar las componentes del vector A más las componentes del vector B. Pero como la componente AX y la componente BX están en el eje X positivo, yo los puedo agrupar. Puedo sumar en forma separada AX más BX y lo multiplico por el vector unitario Y, que me representa la dirección X positiva. También el vector AY y el vector BY se encuentran en el eje Y positivo. Entonces los puedo sumar también en forma separada o los puedo agrupar. AY más BY multiplicado por J. Entonces, si yo represento con S el vector suma de A más B, las componentes de S en la dirección X y en la dirección Y estarán dadas por estos dos.
Ahora vamos a ver la representación de vectores en el espacio. Cuando hablamos de representación de vectores en el espacio, nos estamos refiriendo a la representación de un vector en las tres direcciones, en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Por lo tanto, para representar un vector en el espacio, utilizamos un eje de coordenadas X, Y, Z. ¿Ya? Se puede representar en forma arbitraria, ya sea en forma horizontal, vertical, o etcétera, etcétera. Realmente se suele utilizar el eje Z en forma vertical. El eje X o Y puede ser horizontal y el otro eje, bueno, eso depende de cómo tracemos nosotros. ¿Ya? Entonces, aquí en la figura, fíjense, el eje Z es el vertical, el eje Y es el horizontal, y el eje X lo hago partir de aquí, de este origen, hacia la izquierda. ¿Eh? Entonces, estoy representando yo aquí dos vectores, un vector A y un vector B. Entonces, este vector A y este vector B tiene que tener tres componentes, porque está representado en un eje de tres direcciones, o en el espacio, o en tres dimensiones. Entonces, voy a utilizar yo la letra I para representar el vector unitario en el eje X. La letra J para representar el vector unitario en el eje Y, positivo, desde luego. Y la letra K minúscula para representar el vector unitario en el eje Z positivo. El eje negativo de Z será hacia abajo. El eje negativo de Y será hacia la izquierda. Si yo represento un vector unitario en el lado izquierdo del eje Y, entonces lo tengo que poner el signo menos, porque va a ser un vector unitario negativo. Entonces, los dos vectores A y B expresados en sus componentes están dados por esta ecuación. A será igual a AXY más AYJ más AZK. El vector B expresado en sus tres componentes será igual a BXY más BYJ más BZK. Si yo quiero encontrar el vector resultante o la suma del vector A más el vector B, entonces tengo que sumar las tres componentes del vector A más las tres componentes del vector B. Entonces la resultante, que es igual a A más B, será igual. Entonces, fíjense, AX y BX están en el eje X positivo, AY, BY en el eje Y positivo, y AZ y BZ en el eje positivo. Entonces, la primera componente de R de la resultante será AX más BX multiplicado por Y. La segunda componente AY más BY multiplicado por J. Y la componente en la dirección Z será AZ más BZ multiplicado por K. Entonces yo escribo aquí que R es igual a la suma de sus tres componentes, Rx más Ry más Rz. Pero a cada componente lo multiplico por I, por J y por K. ¿Qué me indica ahí? Que Rx está en la dirección positiva de X, J en la dirección positiva de Y K que se encuentra en la dirección positiva Z. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver esta partecita que es, digamos, diremos la más complicadita, pero lo van a entender, ¿ya? Entonces, aquí en la figura estoy representando yo el vector B en el espacio o en tres dimensiones, ¿ya? Y he trazado un cubo para que puedan ver de que ese vector está representado en el espacio, ¿ya? Muy bien. Entonces, los vectores unitarios están representados en los ejes X, Y y Z positivo. Entonces, tengo el vector Y, aquí está el eje X, el vector J en el eje Y, el vector K en el eje Z. También tenemos representado aquí las tres componentes del vector B. La componente B sub X en el eje X, la componente B sub Y en el eje Y y la componente
BZ. Si yo quiero encontrar ahora la magnitud de este vector que está representado en el espacio, tengo que conocer primero el valor o la magnitud de las tres componentes. Entonces, yo tengo que encontrar el valor de la componente Bx, el valor de la componente By y el valor de la componente Bz. Y luego se aplica el teorema de Pitágoras para encontrar la magnitud de ese vector. ¿Ya? Entonces, que quede claro que todo vector expresado en el espacio va a tener siempre tres componentes, Bx, By y Bz. Vamos a ver ahora cómo se encuentra la magnitud de cada una de esas componentes. Aquí en la figura observen que el vector B forma un ángulo θ con el eje Z. ¿No ve? Forma un ángulo θ con el eje Z. El ángulo que forman los ejes siempre es 90 grados. El ángulo que forma Z con Y, 90 grados. El ángulo que forma Y con X, 90 grados. Ahora, observen ustedes esta línea segmentada que parte de aquí del origen, del punto O al punto E. ¿Ya? Entonces, esta línea OE forma un ángulo de 90 grados con el eje Z. ¿No ven? Entonces, fíjense, esta línea OE yo lo traslado aquí a esta figura. A ver si lo tengo. Bueno, ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, esta línea segmentada OE que forma un ángulo phi. Fíjense, forma un ángulo phi con el eje X. Pero esta línea segmentada OE, que viene a ser, digamos, un lado, diremos, de este cubo, entonces esta línea OE forma un ángulo de 90 grados con el eje Z. Entonces, la componente B sub Z de aquí de la figura va a ser igual a B coseno de θ. Fíjense, aquí hay un triángulo. Un triángulo. Entonces, esta componente BZ es igual al lado adyacente que es, ¿no ve? B por el coseno de θ. Ahora, fíjense en que si yo represento una componente en esta línea segmentada que estaba OE, y yo lo llamo, digamos, la componente BE, la componente BE. Entonces, la otra componente de este vector B, representada en este eje OE, que lo estoy representando con B, es igual a B seno de θ. ¿Ya? Fíjense, voy a trasladar ahora el eje Z y este eje OE. Les decía que OE forma un ángulo de 90 grados con Z. Entonces voy a bajar la otra figurita. Fíjense, aquí está el eje Z y aquí está esa línea segmentada OE. Entonces yo represento aquí el vector B, ¿ya? La componente en la dirección Z es B coseno de θ. Y la componente aquí en la dirección OE es igual a B seno de θ. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que esta componente B, que es igual a B seno de θ, está representada aquí. ¿Ya? Entonces, ahora, si yo quiero encontrar la componente Bx, ¿ya? Esta componente Bx va a ser igual a ¿qué? A esta componente B seno de θ por el coseno de este ángulo phi. ¿Por qué? Porque este es el lado adyacente. Si yo quiero encontrar ahora la componente en la dirección Y, es decir, B sub Y, entonces B sub Y va a ser igual a ¿qué? A B seno de θ por el seno de phi, porque ahora este lado del triángulo es opuesto al ángulo phi. ¿Ya? Bueno, analizando un poquito con más detalle se va a dar cuenta perfectamente. Entonces, para encontrar el valor de B sub Z, B sub X y B sub Y, tengo que conocer la magnitud del vector B y los ángulos θ y el ángulo phi. Entonces, luego la magnitud de B lo encontramos con el teorema de Pitágoras ampliado, que es igual a la raíz cuadrada de Bx al cuadrado más By al cuadrado más Bz al cuadrado. ¿Ya? Bueno, también cuando representamos vectores en el espacio, ¿ya? Si nosotros conocemos el ángulo que forma el vector B con el eje Z
el ángulo que forma el vector B con el eje y el ángulo que forma el vector B con el eje X, entonces esos ángulos reciben el nombre de ángulos directores. Y el coseno de dichos ángulos recibe el nombre de coseno director. Entonces, en función de los vectores unitarios, yo puedo escribir que el vector B es igual a BXY más BYJ más BZK. Ahora, la componente BX, la componente BY y la componente BZ resulta fácil encontrarlo si conocemos los ángulos directores. Entonces, la componente BX será igual a que al vector B por el coseno director, por el coseno del ángulo que forma el vector B y el eje X, que en este caso es alfa. Por eso B sub X es directamente B coseno de alfa. La componente B sub Y será igual a B por el coseno del ángulo que forma el vector B con el eje Y, que en este caso es beta. Entonces Bx es igual a B coseno de beta. Finalmente BZ será igual a que a B por el coseno del ángulo que forma el vector B con el eje Z. Entonces BZ es igual a B coseno. Además se tiene que cumplir que la suma de los cuadrados de los cosenos de los ángulos directores debe ser igual a 1. ¿Ya? Coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de tita debe ser igual a 1. Muy bien, vamos a ver ahora la última diapositiva de la clase de hoy. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora el producto de vectores. Muchas magnitudes físicas están definidas por el producto de 2 o 3 vectores, como por ejemplo el trabajo, que lo vamos a definir mucho más adelante en el capítulo 6. El trabajo es una magnitud física que se define por el producto de 2 vectores. La superficie de un paralelogramo también lo podemos encontrar multiplicando 2 vectores. Finalmente podemos encontrar nosotros el volumen de un cubo, de un cuarto, de una habitación, de un paralelepípedo, multiplicando 3 vectores. Entonces tenemos 2 clases de producto de vectores. El primero recibe el nombre de producto escalar, que da como resultado una cantidad escalar o un número. Y tenemos el producto vectorial, que da como resultado otro vector. Estos 2 productos, tanto el producto escalar como el producto vectorial, lo vamos a ver en forma detallada en la próxima clase. Vamos a ver cómo se calcula un producto escalar y cómo se calcula un producto vectorial. Entonces, aquí yo voy a parar la grabación de la clase y si ustedes quieren hacerme alguna consulta, alguna pregunta, pueden activar su micrófono y me lo hacen con toda confianza, ¿ya?